Debate entre un transformer y un filósofo. Para cerrar, estamos en un debate sobre cosas empíricas y no cruces fe con lógica y con ciencia, porque eso es, de nuevo, un palabra. Y esta es... Bien, pues abrimos la conversación y ya. A partir de ahora, conversación abierta. Conforme la afirmación de la carga de la prueba, el que niega la existencia de Dios no tiene carga de la prueba, ¿es correcto? Para vos. No entiendo lo que me estás diciendo. Ok, la carga de la prueba la tendría yo, porque yo afirmo que Dios existe, ¿correcto? ¿Sí? Ok, vos no tienes la carga de la prueba porque vos sos la que está negando. Por ejemplo, es que no voy a entrar en esto porque esto es lógica filosófica y no es mi terreno, pero, por ejemplo, tú en un juicio, lo lógico es que demuestre el que acusa y no el que se defiende, ¿no? O sea, el que tiene que demostrar es la parte acusadora y no la parte acusada. La acusada puede defenderse por la presunción de inocencia. De nuevo, la presunción de inocencia se utiliza en base a eso. Tiene que demostrar el que tiene que demostrar y no el que lo niega. Ok, entonces la afirmación implícita sería no se puede probar un negativo, ¿correcto? O sea, la afirmación de Dios no existe es un negativo. Eso no se puede probar, eso es lo que quieres decir, ¿no? Yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo que yo personalmente, a bote personal, no puedo decir que Dios exista o no. gente. Claro. O sea, yo no puedo asegurar probarlo, que exacto. Dios no exista. Exacto, no puedes probar de que Dios no existe. Exacto. Bueno, eso es un problema lógico muy grave porque implícitamente no se puede probar un negativo. Pero vos puedes probar de que no existe, por ejemplo, un círculo cuadrado. Vos puedes probar de que, por ejemplo, incluso puedo probar verdades sin estar presente. Yo puedo probar una verdad según la filosofía, que no es una ciencia empírica. Puedo probar. Según jugar con la lógica y con las falacias. ¿Quién es la madre? Le dice la filosofía no es una ciencia empírica. Eso es importante, porque ese es el argumento del que el travesaño se va a agarrar. Dale play, pelón. De todas las ciencias. La filosofía es una protociencia. ¿Quién es la madre de todas las ciencias? De todas formas, no es una ciencia empírica que se guíe por estudios empíricos y experimentos. ¿En qué se basa el método científico? En la observación. No se basa en la observación. Sí, en la observación. Mecanismo observación. En la observación, en experimentos y observación de resultados. Te lo explico. No, es que no me tienes que explicar porque sé lo que es. El método científico. Estás utilizando falacias, intentando con tus falacias de ofuscación, utilizando tus terminologías. No, se llama falacia de ofuscación, quizás no lo conoces a pesar de que intentas dar cátedra sobre lógica. ¿Vas a dejarme explicar o no? La falacia de ofuscación es que tú utilizas tecnicismos muy complejos y me intentas a mí llevar por tu dirección cuando yo directamente no entro a eso porque no es una ciencia. Pausa, pelado, pausa. Literalmente. Ya, eso no es una falacia de ofuscación. O sea, la falacia de ofuscación es efectivamente cuando tú comienzas a usar términos confusos para tratar de embarrar, empantanar el debate con cosas que él no conoce y simplemente no te va a poder contestar, pero lo haces de forma profesamente confusa. Acá Rigoberto está usando términos técnicos, lo que pasa es que el Transformer no los conoce. Entonces no se configura una falacia de ofuscación en ese caso. Simplemente porque si él conociera, si hubiese leído un poquito más de esas cuestiones, no estaría confundido, ¿no? Entonces no es realmente una falacia de ofuscación. Por parte del Traba. Sí, dale play, pelón. Me estás diciendo que el método científico se basa en la observación. El mecanismo del método científico, sí. Pero la persona quien hace el método científico se basa en la lógica y la matemática. Entonces hay una presuposición filosófica de que lo único que existe es la materia. Claro, filosófica, de nuevo, no es una ciencia la filosofía. Eso es propiamente filosofía. Sí. No, la filosofía no es una ciencia empírica como lo es la física. Prueba eso mediante el método científico. Lo que tú afirmas es lógica filosófica, lo cual no esa afirmación la puedes probar científicamente. ¿El qué? La afirmación de que la filosofía no es suficiente, ¿lo puedes probar científicamente? Sí, la filosofía no se considera una ciencia empírica como podría ser la química, la física. Es que es así, o sea. Prueba eso científicamente. A ver, sí. No, dale.
No, es que yo no tengo que probar nada en tus reglas demagógicas. Pausa, o sea, cualquier persona... Sí lo tiene que probar, porque no son las reglas de Rigoberto, son las reglas de el Transformer. Porque él está diciendo, lo que tú usas es filosofía, no usas ciencia. Entonces él le dice, bueno, si en tus términos lo único válido es la ciencia, pruébame esa afirmación científicamente. No son en los términos de él, son en los términos que el propio Traba ha puesto, ¿no? Y ahí se quedó el pelucón, debió decirle, sí, si tú estás afirmando eso, me lo tienes que probar científicamente según tu propia lógica. Porque tú estás poniendo a la ciencia como el único parámetro válido. Entonces, pruébame esa afirmación también por el método científico, ¿no? Ahí se quedó, debió insistir más con eso. Dale un play, pelón. Puede buscar en Google, les invito a hacerlo. ¿Es la filosofía una ciencia? Y te va a poner Google, no lo es. La filosofía no es una ciencia empírica. ¿Quieres que lo haga ahorita mismo y lo Hazlo, googleé? hazlo. Ok, listo. Vamos a ver. Yo también lo haré. Ok, listo. Mira. ¿Es la filosofía Ahí lo cagan una arriba. ciencia? Eso lo gana el Traba. La filosofía es la madre de todas las ciencias. Así de sencillo. Entonces, voy a decirle algo. Sí. Ahora, Léelo. quiero Te ir gusta con mucho dos. leer. La filosofía Léelo. ¿Qué te busca salió? quién es la madre de ¿Cuánto todas las falta, pelado, ciencias. ahí? ¿Lo pone Ahora, ahí? te voy a decir, hay dos ¿Lo pone cuestiones ahí? que no he resuelto. ¿Lo pone en Google? Hay dos cosas que no he resuelto, ¿verdad? mía. Mira, Pausa. yo he puesto, O dale un ratito ahí. ¿es la filosofía una ciencia? Y me pone, no, la Eso es filosofía una no es una afirmación ciencia filosófica. empírica, porque no se basa en la experimentación y observación del mundo físico, La a ciencia, diferencia mira. de las ciencias naturales. En cambio, la filosofía utiliza la lógica, la razón y la reflexión abstracta para abordar preguntas amplias sobre la existencia, la moral, el conocimiento y la realidad. Ok, déjame Pausa, responder pelado. a eso, por favor. La filosofía Hay dos cosas, ¿no? Lo primero que debió haberle dicho, me dice, busca en Google. ¿Acaso Google es una fuente científica? Para comenzar, siguiendo con su lógica. Y segundo, lo más importante, y ahí se quedó bastante rigo, porque efectivamente la filosofía no es una ciencia. Pero lo que debió decir es, ¿y qué chucha? ¿Cuál es el problema con que la filosofía no es una ciencia? El travesaño está partiendo del hecho de que el único, vamos a llamarlo así para simplificar, método válido para obtener conocimiento certero es la ciencia. Y eso es, objetivamente hablando, una mentira. La ciencia no es la única forma válida de obtener conocimiento certero. La historia, por ejemplo, no se puede validar mediante el método científico que implica repetición, que implica experimentación repetida en un ambiente controlado. La historia es imposible aplicar eso y es un método de obtener conocimiento válido, como lo es la lógica, como lo es la filosofía. Eso es lo que debió decirle Rigoberto. Y de hecho, el travesaño no se da cuenta de algo. Que tú para establecer una jerarquía, como el Traba ha hecho, es decir, para poner a la ciencia como un método superior de obtener conocimiento respecto de la filosofía, los está jerarquizando, pone a la ciencia por encima y a la filosofía por debajo. Para hacer eso, esa jerarquización, tienes que recurrir a la filosofía. Tú no puedes jerarquizar y establecer una superioridad de la ciencia respecto de la filosofía por la ciencia. Esa superioridad implica un razonamiento filosófico. Este Traba no se da cuenta que para establecer esa superioridad supuesta de la ciencia respecto de la filosofía, que es su premisa, es de lo que el travesaño parte, para establecer esa supuesta y falsa superioridad, ha tenido previamente que recurrir a un razonamiento filosófico. No lo puede hacer desde la ciencia. La ciencia no puede probar científicamente que es superior a la filosofía. Para tú establecer esa jerarquía, repito, tienes que hacerlo desde la filosofía. Y no se da cuenta el travesaño, no tiene la más pálida idea que ha recurrido a la filosofía para establecer esa jerarquía. Claro, desde premisas falsas, falaces, sofísticas, pero ha recurrido a la filosofía y no tiene ni idea. Y eso es lo que debió hacer Rigoberto, pero Rigoberto cae ahí en la trampa del Traba, ¿no? Él debió decirle, sí, pues, la filosofía no es una ciencia y hay diversas formas de obtener conocimiento. Tú puedes obtener conocimiento técnico, práctico, no tienes que recurrir siempre a la ciencia. Eso no invalida
evidentemente a la ciencia como una forma de obtener conocimiento, ¿no? Sino que esta gente es cientificista. Esta gente pone a la ciencia como un dios incuestionable, intolerable, que está por encima de todo lo demás. Y eso es falso. Eso le hacen un culto a la ciencia. Además le puedo decir, científicamente tú eres un hombre. También, exacto, científicamente eres un varón. Claro, claro que sí. Ahí se quedó bastante Rigoberto. A ver, Rigoberto por lo general creo que suele ganar sus debates. He visto un par, pero no sé, acá se quedó. Dale play, por favor, pelón. Obviamente, es el examen de la validez formal. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando, por ejemplo, el método científico se basa en proposiciones y se basa en lógica y la matemática. Y decir, por ejemplo, lo único que puede ser probado es por medio del método científico, eso propiamente es una afirmación filosófica, no una afirmación científica. Y con lo anterior, de que no se puede probar negativos, se pueden probar negativos. Un soltero casado se puede probar que no existe. Un círculo cuadrado se puede... Déjame hablar. Un círculo cuadrado se puede probar que no existe. De la misma forma que incluso ateos o agnósticos que comparten tu tesis también de agnosticismo concluyen que para decir que Dios no existe tienen que probar que lógicamente incompatible, así como un círculo cuadrado, no existe. Entonces, sí puedes probar cosas que no existen. Y cuando uno va a afirmar y a negar, se le asume lo que se llama onus probandi, que es la carga de la prueba. Entonces te pregunto, si Dios no existe o eres agnóstica, me gustaría saber por qué eres agnóstica, porque hay tipos de agnosticismo. ¿Por qué no crees en Dios? ¿Cuáles son las razones? Y en base a eso, desglosarme una tesis. No hace falta de que seas completamente compleja. Lo que estoy tratando de decir es, quiero que me digas por qué no crees en Dios y qué te hace falta para creer en Dios. ¿Cuál sería la prueba que ocuparías para creer en Dios? Vale, en cuanto a la existencia de Dios, yo considero que sí que puede existir una... para mí Dios sería como una fuerza primordial, un creador, una fuerza, digamos, inteligente también, que haya... O sea, un círculo cuadrado no existe. Un hombre XX, perdón, una mujer XY tampoco, ¿no? O sea, No existe, pues. no existe. Científicamente la sexualidad que ella clama, que ese travesti clama tener, no es real, ¿no? Científicamente. Pudo decirle varias cosas, ¿ah? Pudo decirle varias cosas al traba, pero ahí se quedó bastante, hermano. Pero hay que tumbar un poco este tema del culto a la ciencia. La ciencia evidentemente es una fuente válida de conocimiento, pero tiene limitaciones, no lo abarca todo. Todo el conocimiento que tiene el ser humano es imposible llegar a él por la ciencia. La ciencia no resuelve todas las preguntas. De hecho, la ciencia no cayó de un árbol. El hombre le ha creado como herramienta para poder obtener conocimiento certero, pero para poder crear la ciencia, el hombre primero tuvo que hacerse preguntas abstractas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conocer? ¿Por qué quiero conocer la realidad? O sea, hay mucho más de lo que la ciencia jamás va a poder responder, ¿no? Entonces hay que valorar cada cosa en su debida dimensión. Tarea para la casa. Investiguen historicismo, cientificismo. Esencial para entender este tipo de discusiones. Esencial, ¿no? Pero lo que te acusan es importante tenerlo claro, es porque tú dices eso y te dicen que eres anticientífico. Fuera, basura, no tiene nada que ver ser anticientífico. Simplemente reconoces que la ciencia tiene límites, tiene campos dentro de los que se puede mover y no es, objetivamente hablando, la única forma válida para conocer la realidad. No lo es. Hay otro videíto pelado por ahí, a ver. A ver, dale. Tiempo es un bucle infinito. No, Volumen, otra vez, todo sí. tiene una causa. No, Todo quiero lo que decir, comienza si a todo existir tiene tuviera una causa, el tiempo sería un bucle infinito. Estaría totalmente en desacuerdo con... Bucle infinito.
no dice todo tiene una causa. No, todo quiero lo decir, que comienza si a todo existir tiene tuviera una causa, el tiempo sería un bucle infinito. Estaría totalmente en desacuerdo con eso, porque si todo tuviera una causa y esa afirmación fuera correcta, existiría un infinito hacia el pasado, cosa imposible. Pero como existe un principio, entonces todo lo que comienza a existir tiene una causa, por ende el principio es una causa incausada que crea todo lo demás. Es así de sencillo. Es que no puede haber una causa incausada en un teorema en el que la premisa principal es que todo tiene una causa. Es que la premisa no es todo tiene una causa. La premisa es todo lo que comienza La premisa a es existir. que tú quieres llevarlo por ahí. Todo lo que comienza a existir, quieres ponerle tu tinte filosófico para poder jugar con las No es falacias. un tinte filosófico, Sí, es sí el que lo argumento cosmológico Kalam. De nuevo, lo cual no es ninguna ciencia, es filosofía. De hecho, la segunda premisa, el universo comenzó a existir, está basado en una premisa científica, la cual se basa en datos de que el universo comenzó a existir. De modo que si todo lo que comienza a existir tiene una causa y el universo comenzó a existir, el universo tiene una causa, causa no tiempo, no espacio, sin materia, y esto No, es de una nuevo, fuerza trascendente. Y hay una contradicción esto es lógica, Dios. hay una No. contradicción. De hecho, es que, Demuestra la de nuevo, contradicción de todas lógica. formas, Te voy a dejar esto de lo hablar. que Vamos estamos a hablando, hablar- déjame un segundo, esto de lo que estamos hablando, a día de hoy la propia física no tiene una respuesta, es decir, no vamos a llegar tú y yo aquí porque si no nos va a llamar el CERN a los dos, ¿vale? Es decir, yo, a diferencia de ti, no voy con certezas por ciencia infusa, ¿vale? Hay cosas que el ser humano, dentro de su comprensión, no, desconoce cómo funcionan, desconoce. Entonces, entrar en las leyes del universo, que existan o no, cuando tenemos un conocimiento muy limitado de cómo funcionan las leyes del universo, ¿Qué tal humo, peón? entrar a decir cómo funciona esto o lo otro, además, desde un punto de vista filosófico, ya ni siquiera físico, científico, empírico, es imposible, son teorías. No son- es muy posible. ¿Sabes por qué? Porque hay Para leyes ti. universales. Mira, las leyes universales son indispensables para poder establecer verdades propiamente universales. Y la filosofía no es una ley universal. Por ejemplo, el principio de causalidad es una ley universal. La lógica es una ley universal. De hecho, Manuel Carreira, físico, quien también Manuel Carreira, ¿no? hace, Cura católico. obviamente, Capo, weón. una Capo, base segura. científica, Un capo. dice, yo no puedo conocer todo el universo, Desaznador de pero ateos. puedo conocer y hacer afirmaciones universales que afectan toda la realidad del universo. No. De modo Sí. que, por ejemplo, Sí. yo no necesito ir a Marte o no necesito ir al 3 Atlas ahora de fama esto, ¿no? Para saber que en el 3 Atlas hay un círculo cuadrado o en el Marte hay un círculo cuadrado. ¿Por qué? Porque la lógica me ayuda a mí desde No, pero hay estando otros métodos para Espera. determinar. yo con Hay la métodos lógica empíricos, por ejemplo, para saber la composición del Sol, no ha habido falta ir al Sol a coger una muestra, sino que la ciencia tiene formas de emular Pausa, pelón. esas reacciones Estoy químicas. muy Ese travesaño lo niega porque le conviene perfectamente, porque está anulando también el principio de no contradicción, que dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿no? O sea, no puede ser mujer y hombre simultáneamente, por el principio lógico de la no contradicción, que se cumple en absolutamente cualquier cosa que quieras observar. Esto no puede ser una taza y un plato. O es una taza o es un plato. El principio de no contradicción es una ley universal. Analiza cualquier cosa que quiera fuera de este espacio y se va a cumplir siempre, porque es una ley universal. Y por esa misma ley universal lógica, ese travesaño no es un hombre y una mujer al mismo tiempo, simplemente es un hombre, no importa cuántas veces opere. Pero si acepta eso, estaría negando la propia sexualidad que dice afirmar. Por eso lo niega, porque no le conviene. Pero es así, efectivamente. Hay leyes que son universales, en efecto. Por lógica. Dale play, pelón. de acuerdo con vos. Claro, pero de también deberías nuevo, estar de acuerdo no con hace que- falta retrotraerse a la lógica filosófica cuando la ciencia tiene respuestas reales y sin necesidad de real. entrar ahí. Es que yo estoy de acuerdo con Es vos, real. de hecho, con lo que dijiste del sol. Ahora, el principio de causalidad es incluso más profundo y más y afecta a toda la realidad. Por ejemplo, yo puedo establecer y saber con contundencia, Pedro, que todo lo que comienza a existir tiene una causa, así como el sol, la tierra, y si todo el universo, por ejemplo, hay un ejercicio muy interesante. Imaginemos una bola en medio de un bosque y esta bola, simplemente yo digo que simplemente yace ahí.
Esa bola simplemente yace ahí en el bosque. ¿Vos me creerías? Que simplemente Claro, ahí está entramos sin explicación. Claro, ahí entramos en lo que yo te decía antes de que, por ejemplo, creo que es física, en la física teórica está el teorema del gato de Schrödinger, en el cual la propia física, Física cuántica. existe un factor que es la observación, ¿no? El Sí. hecho de observar algo implica un resultado u otro. Entonces, es lo del gato de Schrödinger, de que si miras está muerto y vivo al mismo tiempo, ¿no? Según la física, eso existe. Claro. Pero claro, Es muy de nuevo, eso es física y eso sí que es empírico. Y eso, claro, pero ahí estamos hablando de física, no de filosofía. Es completamente cierto. Ahora, propiamente el gato, indiferentemente, como decían algunos físicos, esto es física cuántica, incluso ellos propiamente reconocen de que esto no tiene ningún problema, por ejemplo, con el principio de no contradicción. Porque propiamente la existencia del gato, en este caso, no puede ser un león. Entonces el principio de no contradicción aplica ahí. Ahora, el ejemplo que te estoy planteando es una bola en medio del bosque tiene que tener una explicación de su existencia. Ahora imaginemos esta bola no el tamaño de un balón de fútbol. Imaginemos el tamaño de una montaña o de una casa. Todo tiene que tener una explicación y eso se le llama principio de razón suficiente. Bueno, en realidad le falta ahí creo que un poco de cancha a Rigoberto, ¿no? Porque tiene los argumentos filosóficos, pero le faltó cancha para manejarlo, ¿no? Sobre todo en eso de... El Trabuco partía de pretender anular, es un sofista de primera, la lógica y la filosofía como formas válidas de obtener conocimiento certero, ¿no? Y eso no se ajusta, o mejor dicho, no es correcto. Perfectamente hay muchas cosas que tú puedes conocer por la filosofía, ¿no? Tú no puedes demostrar por la ciencia que existe la justicia, por ejemplo, ¿no? O el amor, o la maldad, o el bien, o el mal, que son cosas que tienes que establecer de forma absolutamente contundente y concreta, porque si no, no sería factible la vida en sociedad, ¿no? Si tú no estableces que está mal asesinar a alguien inocente porque te da la gana, imagínate si todos fuésemos relativistas como el travesaño, ¿qué clase de mundo sería este? No necesitas establecer muchas cosas, necesitas tener conocimiento certero, que no lo vas a obtener todo con base en la ciencia.